Bueno, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Yo en este momento voy a intentar hacer un video de más o menos 40 minutos, sobre el kirchnerismo. Vamos a intentar construir esta historia, una historia que a veces es muy compleja poder analizarla porque los años posteriores al 2008 son años de profundas antinomias, de enfrentamientos, de muchísimo ruido mediático, de muchísima rabia mediática, de mucha bobera también, y de muy poco análisis también, ¿no? O sea, vamos a recurrir ahora a un trabajo analítico, explicativo, discutible como todo, pero aferrado en datos y en trabajos académicos, ¿sí? Entonces, el intento va a ser trabajar y reconstruir la época del kirchnerismo en tres momentos. ¿Sí? Un primer kirchnerismo que es el representado por Néstor Kirchner, ¿sí? Un segundo kirchnerismo que va a ser el que va a ser parido después de las derrotas en los enfrentamientos cívicos, políticos, mediáticos, también ligados a lo que fue el conflicto de gobierno con las patronales agrarias, y un tercer kirchnerismo que es el del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Todo esto, que obviamente son 12, 13 años de historia argentina, voy a intentar hacerlo en 40, 45 minutos. Obviamente acá nos van a quedar, como siempre yo les planteo, muchas telas para cortar, muchas historias que contar, muchos análisis. La modalidad también de clase asincrónica hace que no podamos tener un ida y vuelta, pero bueno, vamos a intentar construir por lo menos que ustedes tengan un panorama de los tres momentos que se vive, de las tres temporalidades, de las tres, de los tres momentos del kirchnerismo, ¿sí? Los tres kirchnerismos podríamos decir. Un primer kirchnerismo que dijimos que estaba atado directamente a, claramente, digamos, al contexto de eclosión de la convertibilidad después del 2001. ¿Sí? Un 2001 que implica el fin de la convertibilidad, el fin de esa hegemonía ligada a la convertibilidad, un caos económico, una Argentina que entra en cesación de pagos, una situación desesperante desde el punto de vista social, económico, fiscal, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta historia no la vamos a poder construir por cuestiones de tiempo, obviamente, pero las decisiones que va tomando la alianza para solucionar los puntos ciegos de la política de la convertibilidad en el menemismo tardío son todos mecanismos que profundizan todavía más la crisis, ¿sí? Claramente la convertibilidad era un tipo de modelo que impedía cualquier política económica y al mismo tiempo que impedía al mismo tiempo cualquier desarrollo económico en Argentina y generaba una dependencia directa de la Argentina o bien de ingresos de capitales extranjeros o bien de financiamiento externo para poder existir. El asunto es que ninguna de las dos posibilidades existen hacia mediados del 2001 y todas las medidas que va tomando el gobierno de la Rúa para conseguir financiamiento externo y reprogramar vencimientos de la banca extranjera y del FMI profundizan todavía más la situación de desastre social, económico, etcétera, etcétera. Y sobre ese caos es que asume Dualde en el 2002 y propone un plan, digamos, de normalización institucional, económica. Toda esta cosa la vamos a tener que pasar de largo, la vamos a tener que ver como un horizonte en el cual se desenvuelve este primer kirchnerismo. Obviamente Kirchner es el candidato de Dualde, como ustedes saben, en esas elecciones de abril del 2003. Y también no solamente gana esas elecciones, se consagra presidente, porque el candidato Carlos Menem, que había defeccionado de participar en el balotaje, sino que también hereda parte de los ministerios que había creado Dualde, sobre todo en la segunda mitad del año 2002. ¿No? Labaña, Pampuro, son todos personajes del núcleo de poder que se articula en torno al dualdismo en el año 2002, que de alguna manera lo que hace Kirchner es heredarlo dentro de su gabinete, ¿sí?
Y lo cierto es que este kirchnerismo, que llega al poder el 25 de mayo de 2003, bueno, es un Néstor Kirchner que claramente no es una figura nueva en la vida política argentina, pero sí puede oficiar como tal. En tanto viene de lejos, ¿sí? Viene desde el sur, él mismo se hace llamar como un pingüino. ¿M? Y de alguna manera este kirchnerismo es un kirchnerismo que intenta no desmentir a nadie en sus anhelos, ¿no? A Duhalde intenta congraciarlo a partir de, digamos, heredar parte de su gabinete y ser representante del dualdismo en la esfera de la gobernanza nacional. Y también al mismo tiempo es una gran incógnita este gobierno de Néstor Kirchner. ¿Sí? No se sabe muy bien para dónde va a rumbear. Lo cierto es que el diario La Nación, unos días antes de que asuma Néstor Kirchner, plantea un pliego de condiciones, ¿sí? Planteando que este gobierno, advirtiendo que este gobierno va a ser débil y que tiene que subordinarse en torno de las políticas que históricamente ha defendido el diario La Nación, políticas liberales y conservadoras, un tipo también de subordinación a la mirada y a las políticas exteriores estadounidenses, cumplir también con la posibilidad de, digamos, de restablecer el crédito internacional a partir de salir de la cesación de pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el margen de maniobra que va a tener Néstor Kirchner durante todos estos años, durante estos primeros 4 años, es precisamente el caos reinante. El caos reinante y la situación desesperante desde el punto de vista económico, político, etcétera, etcétera, y el vacío de poder que hay en torno de la legitimidad de la representación política es lo que permite, de alguna manera, las manos desatadas a Néstor Kirchner para poder construir poder y construir legitimidad. Podríamos decir que, de alguna manera, por precisamente tener poca legitimidad de origen y por haber sido votado simplemente por el 22% del electorado, este gobierno tenía un campo muy abierto para poder legitimar en cuanto a ejercicio su poder político, ¿no es cierto? La situación, obviamente, para ese 2003 era de un 55% de pobreza, 30% entre ocupados y desocupados, ¿sí? Una caída estrepitosa del salario real por la crisis que ya venía teniendo la Argentina desde el 98 en adelante, pero acentuada a partir del desastre del 2000 y 2001, y acentuada más todavía la pobreza y la desocupación por los efectos de la devaluación dualdista, ¿no? Y a partir de acá, el kirchnerismo intenta proponer podríamos decir, algún tipo de frontera, ¿sí? Digamos, proponerse que en realidad el kirchnerismo es un punto cero de reinicio de la historia argentina, en el cual se piensa a sí mismo como un gobierno fundador, ¿sí? Que viene de alguna manera a poner un tabique respecto a lo que fueron las políticas neoliberales del 2001. Empieza precisamente a proponer varias políticas novedosas a nivel de lo que había sido la política argentina desde el 85, por lo menos en adelante, ¿no? Primero hay un discurso fuertemente antineoliberal, ¿sí? Y de rechazo a aquellas políticas de subordinación de la política fiscal, pero también de la política económica a los dictados del mercado. Hay un rechazo y hay también una fuerte acentuación de marcar que en realidad lo que eclosiona en 2001, en el plano económico y en el plano también de las representaciones políticas, es un efecto de las políticas neoliberales de los años 90, ¿no? Se propone precisamente regresar a la mirada ligada, digamos, a las tradiciones del peronismo histórico, ligado a un horizonte que busca prender la economía argentina, sobre todo reindustrializar, ¿sí? Proponer también un pleno empleo, aumentar los salarios reales, afianzarse también sobre los sectores de la burguesía nacional fundamentalmente, ¿sí? Pero en un discurso fuertemente anclado en las semánticas antineoliberales, ¿sí? Acá también es un kirchnerismo que en cuanto a novedad aparece como algo muy impetuoso y que hace mucho ruido en este año 2003, 2004, 2005, ¿no?
una afirmación muy fuerte de lo que es la patria grande latinoamericana, un intento de buscar vínculos tanto con el PT brasilero, que ya está gobernando Brasil en ese momento, con Lula a la cabeza, también al mismo tiempo impulsar y buscar lazos de unión con la experiencia chavista, también buscar vínculos con las experiencias antineoliberales que se están, o postneoliberales podríamos decir también, que se están articulando en Ecuador o en Bolivia en ese momento, que todavía no han llegado al poder, pero de alguna manera se está empezando a articular. Un discurso fuertemente impugnador del FMI y de sus políticas de austeridad y de sus políticas económicas y de lo que implicó la historia del FMI subordinando las políticas económicas argentinas a los dictados del endeudamiento eterno, etcétera, etcétera. Un retorno de los NACAM Pop también, ¿no? Una resemantización, un retorno, una revisión, pero al mismo tiempo una recuperación de las tradiciones irigoyenistas, movimentistas, digamos, de los movimientos nacionales y populares, ¿no? Un gobierno que de alguna manera empieza a reivindicar viejas trayectorias que tienen que ver con los legados plebeyos, movimentistas, populares, etcétera, etcétera, ¿sí? Y otro elemento importante que tiene que ver con este primer kirchnerismo es obviamente la medida que toma el gobierno de la no represión a la protesta social. ¿Sí? Este momento va a ser un momento, imaginen, de grandísimo caos económico-social todavía, muy alta cantidad de pobres, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es intentar buscar vínculos con movimientos piqueteros, integrarlos en alguna ronda de negociación, ¿sí? Y al mismo tiempo integrarlos dentro del gabinete. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social que maneja Alicia Kirchner intenta de alguna manera cooptar e integrar las demandas, cooptar cuadros piqueteros, pero también integrarlos dentro del gabinete, pero al mismo tiempo cuadros intermedios de los movimientos piqueteros, pero también dar respuestas a las demandas que el movimiento piquetero plantea. Pero en aquellos movimientos piqueteros que todavía mantienen la puja dentro de las calles y que impugnan al gobierno del kirchnerismo por ser representante y al mismo tiempo por visibilizarlo como una continuación del dualdismo, lo que se hace es dejarlo que ese tipo de manifestaciones circulen sin reprimirlos y sin que la policía participe de esas movilizaciones con armas. ¿Sí? Esa es una medida importante que va a tomar el kirchnerismo en este momento, es que es como un análisis y también una ecuación que plantea Néstor Kirchner y su gabinete de este primer kirchnerismo, que plantea en resumidas cuentas que la sociedad argentina no tolera otro muerto en una manifestación. Recordemos en junio del 2002 lo que había ocurrido en la masacre de Puente de Porredón, cuando la policía provincial dualdista asesina a sangre fría a Costequi y a Santillán, ¿sí? Entonces, acá hay un gobierno que intenta de alguna manera rearticular y canalizar algunas de las demandas que estaban en vilo en la sociedad, que estaban presentes en las calles en el estallido del 2000, en los estallidos del 2001, ¿no? Una reivindicación de la política gobernando la economía, una reivindicación también de la no represión de la protesta social, una fuerte impronta de impugnación del neoliberalismo y también de las políticas de austeridad de, digamos, las grandes matrices organizadoras del endeudamiento, que son el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, la denuncia explícita de la labor histórica que han tenido en los desastres contemporáneos, ¿sí? Y obviamente también hay otra agenda importante que toma el kirchnerismo, que es la agenda de derechos humanos, ¿sí? Ahí va a haber una activa participación por parte del gobierno para garantizar que se deroguen las leyes de obediencia debida que había impulsado Alfonsín después de la Semana Santa de 1987, y también intentando de alguna manera también articular y canalizar las demandas de los organismos de derechos humanos durante todos los 90 para
encauzar digamos, la posibilidad de que se reabran los juicios que se habían cerrado en esa época. Y al mismo tiempo que se reabren estos juicios, a partir de que el Parlamento argentino anula estas leyes votadas en un contexto de mucha tensión política durante el tardío alfonsinismo, el kirchnerismo inicia una ofensiva en junio de 2003 contra la corte menemista. ¿Sí? Ustedes saben que Menem lo que hace, entre otras cosas, en los distintos pactos que establece con Alfonsín, en la entrega anticipada del mandato, entre otras cosas, él lo que intenta buscar es una cobertura judicial de todas las medidas que va a tomar. Entonces se asegura, con pactos, digamos, interpartidarios, la posibilidad de tener una corte adicta. ¿Sí? Y bueno, digamos, ustedes recordarán seguramente, capaz que las o los más chicos no, pero entre otras cosas en el 2001, en las calles argentinas, en el 2001 se impugnaba lo que era la Corte Automática, la Corte Suprema Automática. Una Corte Suprema que con Julio Nazareno a la cabeza, con López, con Adolfo Vázquez, con Antonio Bogiano y con Molineo Connors, eran los garantes, esa mayoría automática de la Corte Suprema, que era menemista, ¿no? Eran o amigos o gente muy cercana del menemato, eran los garantes de que las medidas que tome Menem iban a ser absolutamente, iban a tener el aval, digamos, jurídico de la entidad suprema a nivel judicial del país. Bueno, lo que hace Néstor Kirchner es plantear una ofensiva contra esta Corte Suprema menemista, es decir, canaliza y de alguna manera conduce la expulsión y también la expulsión de esta Corte menemista del Poder Judicial, de la máxima orden del Poder Judicial, y lo que hace también es intentar formular una nueva Corte Suprema, ¿sí? Y ahí con todos los nuevos miembros de la Corte Suprema lo que principalmente negocia Néstor Kirchner es la idea de que los nuevos supremos que sean propuestos por el Ejecutivo, pero después apoyados por el Senado, es que garanticen la inconstitucionalidad en la Corte Suprema, una vez que son nombrados, de los indultos, pero también de la ley de obediencia de vida. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para dar cauce al proceso de revisión de los juicios de lesa humanidad que todavía duran hasta hoy. ¿Sí? Ahí claramente hay una novedad en la política de justicia dentro de la política argentina, pero también dentro de lo que es la esfera del peronismo. ¿Sí? Recordemos, si alguno de ustedes participó alguna vez, yo me acuerdo bien, digamos, las primeras manifestaciones de los 24 de marzo, me acuerdo 24 de marzo del 95, 24 de marzo del 96, pero también del 94, muy pocas banderas peronistas, en tanto los sectores que se reivindicaban del peronismo, que podían movilizarse el 24 de marzo de forma legítima y, digamos, impugnar el sistema político que había perdonado a los criminales y a los hacedores de la masacre política, eran muy pocos, ¿no? Y este reclamo era un reclamo, si se quiere, que estaba por fuera del sistema de partido, ¿no? Bueno, lo que hace el kirchnerismo de gobierno es integrar esta demanda e integrar también, en un trabajo muy lento, a muchos cuadros de los movimientos de derechos humanos dentro también del gabinete o dentro también del propio movimiento kirchnerista. Bueno, obviamente este momento, estos 4 años, va a ser un momento de alguna manera de búsqueda de alianzas del kirchnerismo, del gobierno, con distintos sectores. Y va a ser un momento de construcción hegemónica, podríamos decir, del kirchnerismo. En tanto, precisamente, tiende puentes con el PJ, ¿sí? De alguna manera Kirchner llega al poder gracias a el poder movilizador y territorial del PJ bonaerense, ¿sí? Ese candidato de Duhalde. Al mismo tiempo tiende puentes con los movimientos piqueteros y empieza a integrar, pero también a establecer lazos de contacto con el movimiento Evita, distintas expresiones del piqueterismo nacional y popular, sobre todo que tiene control territorial sobre la provincia de Buenos Aires. También establece puentes y contactos con los organismos de derechos humanos. Y también, obviamente, Kirchner se plantea como también una forma de gobierno novedosa, muy decisionista, muy atado, digamos, también a la gestión cotidiana, etcétera, etcétera. ¿Sí?
y con un apoyo muy fuerte de la burguesía nacional, ¿sí? Es decir, aquella oligarquía diversificada que de alguna manera se había transformado de capitanes de la industria en generales de los servicios durante los 90, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que queda de esa burguesía nacional de los 70 o de los 80, ¿no? Techin, Clarín, etcétera, etcétera, son aliados directos de este kirchnerismo, ¿sí? Digamos, el frente empresarial, si se quiere, acompaña al kirchnerismo en este primer gobierno, ¿no? Si uno va siguiendo los lineamientos y los discursos del gran empresario argentino durante este primer kirchnerismo, son todas señales de apoyo y de acompañamiento de las políticas del gobierno, sobre todo aquellas ligadas al desendeudamiento tanto del Estado nacional respecto de las deudas con el FMI o las deudas con la banca, con los bonistas, como también el desendeudamiento de las empresas nacionales con acreedores extranjeros. Y lo cierto es que el kirchnerismo va a continuar esta política que había tenido el dualdismo de intentar proteger a esta burguesía diversificada argentina, ¿sí? Que de alguna manera se había endeudado en dólares durante el menemato y que por la crisis económica del tardío menemismo, pero también de la alianza, y por la devaluación no podía devolver ese dinero, ¿sí? Y el kirchnerismo va a continuar esa política de protección de esta burguesía nacional, ¿sí? Lo cierto es que va a haber de alguna manera un momento, si se quiere, va a ser un momento de 2003-2007, donde va a funcionar este vínculo entre economía, sociedad y Estado de forma más o menos virtuosa, ¿sí? Este es un periodo de amplio superávit fiscal, es decir, que el Estado tiene más de lo que gasta, y también superávit comercial. Todo esto obviamente también apalancado por un récord en lo que son los precios de la soja. Hay un boom sojero de alguna manera que lo que hace es facilitar la recuperación de los ingresos fiscales, pero lo cierto es que esta política, digamos, de recuperación, sobre todo de la capacidad recaudatoria del Estado a partir de la reactivación económica, producto de la postdevaluación, pero también producto del boom sojero, ¿sí? Lo que hace el kirchnerismo es intentar volcar estos recursos hacia una hipótesis neoindustrialista, neodesarrollista, ¿sí? Intenta expandir la demanda, toma de distintas medidas para expandir la demanda agregada e ir paulatinamente subiendo el salario real de los trabajadores. Lo cierto es que esto se logra medianamente entre 2003 y 2007, ¿sí? En 2006 la pobreza en Argentina va a estar en el 27%, ¿sí? Y es interesante ver esto. Si uno toma el 2006 hasta el 2015, la pobreza se mantiene más o menos en forma estable durante todo el ciclo kirchnerista, ¿sí? Ese piso no lo pudo romper nunca el kirchnerismo de 27-28% de pobreza, pero lo cierto es que el salario real durante todo el ciclo de Néstor Kirchner va aumentando considerablemente, ¿no? Va aumentando a ritmo de 2 o entre 2 y un poquito más de entre 2 y 6 puntos por ciento en términos reales todos los años, ¿sí? Obviamente la situación no es para tirar manteca al techo durante todo este ciclo, pero relativamente